Acompañarles en esta edición de Hora 15. Estamos en pleno septiembre, miércoles 6. Va a llover, ya empezó a llover, ya está lloviznando, lloverá. Pero eso ya sabemos que ocurrirá durante todo este mes y también el mes entrante. Ayer hablábamos con el ingeniero César George en este espacio. Soy Beatriz Colmenares, como siempre me da un verdadero gusto darle la bienvenida a este espacio que es el suyo, a Juan Carlos Sandoval. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola Beatriz, qué gusto de saludarla a usted, saludar a todos nuestros radioescuchas a través del 89.7 de Emisoras Unidas. Programa con temas muy profundos, muy interesantes de esta realidad que vive Guatemala y que... Cambiante realidad. Parece que no cesará. Tenemos mucho de qué hablar con los invitados. Fueron convocados con un propósito, pero creo que vamos a poder abordar otros temas también con ellos, porque afortunadamente los dos invitados que tenemos a continuación son todoterreno, como se les describe en estos espacios noticiosos, tanto aquí como en la primera hora. Así que de todas maneras, antes de arrancar nuestras entrevistas con los dos analistas que ya hemos convocado a que compartan con nosotros y con la audiencia, pues vamos con esta nota curiosa, la que les dejé pendiente ayer. Y bueno, retomamos el tema. India ya discute, y es que sí cambiaron las cosas de 24 horas. Ya discute con toda la formalidad del caso dejar de llamarse así. En los próximos días, el subcontinente asiático será anfitrión de la cumbre del G20. De hecho, creo que arranca mañana, si no estoy mal. Y el gobierno de Narendra Modi, el presidente del subcontinente, firma como presidente de Bharat en las invitaciones oficiales a la cena inaugural del G20. Ese es un evento de, ¿qué le puedo decir? Si hay eventos de alto nivel, este es de altísimo nivel. Es el evento, o sea, los 20 presidentes de los países más desarrollados del mundo. Ahí está Joe Biden, porque ya se hizo la prueba, no tiene COVID, porque su esposa sí, pero él ya está encaramado en el avión rumbo a Delhi. Pues resulta ser que Bharat es el nombre del país en hindi, el idioma más hablado en la India, porque la India hablan, bueno, creo que son cientos de idiomas. Y cada vez toma más tracción hacer el cambio en forma definitiva. La razón por la cual lo quieren hacer es porque, de hecho, en la Constitución india aparece el nombre de Bharat, y se hace, Bharat es India, de alguna manera se deja claro que ese es el nombre del país, pero de alguna manera también lo que se pretende hacer es desligarse del pasado colonial. India es el nombre que le pusieron los británicos. Claro. Entonces hay un precedente importante que es el de Turkey, lo digo en inglés porque no se entiende si se los digo en español. Turquía, cuando se traducía a inglés aparecía como Turkey, y Turkey es pavo. Claro. Entonces los turcos, un par de años atrás, y también para desligarse de estos vínculos que hay con las potencias y con los países hegemónicos, dijeron, no, miren, nosotros ya dejamos de ser Turkey, no somos Turkey en ningún documento oficial, y de hecho ahora en todos los sitios web que hacen referencia a ese país, al país asiático europeo, se denominan Turquille. Turquille, sí. Bueno, es el mismo caso de Holanda, ¿no? Ahora es los Países Bajos. Los Países Bajos. Pero ahí no hay un vínculo histórico. Exactamente. Sí. Es simplemente la gente se acostumbró a decirle Holanda porque Holanda era la provincia más grande que conforma a los Países Bajos. Claro, pero le pongo un ejemplo, ¿no? O sea, usted, ¿a quién le va en el Mundial? A Holanda. No, pues ahora. Y ahora, ¿a quién le va? A los Países Bajos, ¿no? Bueno, sí. Y ese tipo de casos. Es más fácil resolverlo diciendo la naranja mecánica. Correcto. Mire al de Cruyff. ¿A dónde jugó Cruyff? Al de Cruyff, sí. A eso le vamos. Ahí donde estaba aquel que le decía Van Basten. Sí, es por ahí. Ahí. Pues bien, tenemos, como ya les habíamos dicho, dos invitados convocados para platicar con nosotros. Vamos ya con ellos. La entrevista. Y sabe usted, ayer, poco después de que el binomio del partido Movimiento Semilla recibiera sus credenciales de presidente y vicepresidenta electos, Richard Verma, del subsecretario de Estado de Administración y Recursos Humanos de Estados Unidos, se reunió con el doctor Bernardo Arévalo y, entre otras cosas, se destacó el pleno apoyo que Washington da a una transición sin problemas y la necesidad de profundizar la cooperación entre nuestros países y pues entre el país de los Estados Unidos y Guatemala. Y también habrá que decir que a eso de con 2 horas de retraso más o menos. Hubo una conferencia de prensa que no fue conferencia de prensa, sino una participación. Una exposición de parte. Una exposición de parte de la fiscal general Consuelo Porras, en que básicamente dijo que eran de puertas abiertas y que ellos estaban protegiendo el Estado de Derecho y a las víctimas potenciales de delitos electorales y que todo aquel que quisiera saber cómo va su caso, que llegue al Ministerio Público. Así es. Y que habían expuesto ese tipo de temas ante el secretario general de la organización
Organización de Estados Americanos. El doctor Luis Almagro, que está aquí en Guatemala, y creo que vale la pena hacer énfasis en eso, porque estamos hablando de que el doctor Luis Almagro estaba en Guatemala, por lo menos hasta ayer, no sé si ya hoy regresó a Washington, pero mientras tanto sí tenemos una delegación de alto nivel presente en Guatemala. Así que para conversar sobre estas circunstancias alrededor de lo que ocurre en la coyuntura postelectoral, nos acompaña ya el licenciado Sandino Asturias. Él es coordinador general en el Centro de Estudios de Guatemala, el CEG, y también está con nosotros el doctor Carlos Fernández, quien es director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos. Y bueno, les agradecemos a los dos que estén con nosotros aquí en Hora 15 para poder conversar de este variopinto de temas que hemos presentado. Sí, por supuesto, Beatriz. Y para comenzar, le doy de verdad las gracias y la bienvenida a este espacio al licenciado Sandino Asturias. Licenciado Asturias, me da muchísimo gusto de poderlo saludar. Tenga usted muy buenas tardes. Y yo quisiera comenzar preguntándole qué analiza luego de ese paso que podrá considerarse un formalismo, pero un formalismo más cumplido, como es la entrega de las credenciales al binomio presidencial electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un abrazo, Beatriz, Juan Carlos. Pues mire, lo que estamos viendo en el escenario postelectoral es que poco a poco nos vamos enrumbando a la aceptación del resultado electoral por parte de instituciones, personas, organizaciones que se han opuesto a este resultado. Es decir, caminar paso a paso, poco a poco, en la ruta de reconocer la voluntad del pueblo de Guatemala para que Bernardo Arévalo y Semilla sean el presidente electo y el presidente de Guatemala, pues ha sido muy accidentado y sigue siendo accidentado a pesar de las retóricas y discursos de instituciones que claramente siguen boicoteando y haciendo difícil este camino que tan claro ha sido la ciudadanía que ha definido este rumbo para el país. Doctor Fernández, y yo también le agradezco el que nos acompañe, como siempre lo hace en este espacio de Hora 15, y quisiera preguntarle por la importancia que tiene una visita como la del subsecretario Verma y que se haya reunido con el presidente electo y que uno de los puntos abordados haya sido: tenemos que dejar claro que Estados Unidos está apoyando la transición y el respeto a la voluntad popular de los guatemaltecos en medio de esta coyuntura postelectoral, y también haciendo referencia a lo que nos ha contestado el licenciado Asturias. Doctor Fernández, ¿está con nosotros? Creo que hay un problema de comunicación con el doctor Carlos Fernández. Licenciado Asturias, en lo que resolvemos ese asunto, quisiera, hacerle la misma pregunta. Una reunión de este alto nivel con un funcionario como el subsecretario de Estado. Bueno, definitivamente vamos en la misma línea de que cada día y cada momento que va pasando se va asumiendo y se va aceptando. Internacionalmente no hay ninguna duda de que la aceptación y la acogida que ha tenido del triunfo electoral de Bernardo Arévalo, y esta es una muestra más de esa voluntad y ese reconocimiento internacional que tiene Bernardo Arévalo como presidente electo. Creo que simplemente son acciones concretas de ir definiendo las relaciones que se tendrán internacionalmente con el presidente Arévalo, el reconocimiento internacional que ha sido absoluto y abrumador, y también los pasos a ir consolidando una realidad, es decir, los países en el entorno latinoamericano, en el entorno iberoamericano, en el entorno mundial, pues ha despertado una gran expectativa este triunfo del progresismo en Guatemala, la apertura que eso significa no solo para mercados, para la política, salir del aislamiento internacional y hacer un intento de cambiar el mensaje que Guatemala dio históricamente
sobre cómo nos fuimos aislando a partir de las políticas de los propios gobiernos. Así que lo que estamos viendo es una confirmación del reconocimiento internacional de este proceso, y lo que estamos viendo es la normalización que se debe dar a nivel de todos los países del mundo al reconocer la victoria electoral de Bernardo Arévalo y Semilla. Doctor Fernández, me da mucho gusto de saludarlo y darle la bienvenida en este espacio de Hora 15. Yo quisiera preguntarle, ante los mensajes que se han enviado, en algunos casos del más alto nivel por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿qué tan importante es para esa nación, pues, que Guatemala, un país cercano geográficamente, no tenga este tipo de inestabilidad política que ha mostrado en los últimos meses? Buenas tardes, doctor. Gracias. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Beatriz. Sí, a mí me parece que esta visita viene a confirmar una vez más el interés y el apoyo de Estados Unidos, en este caso particular con la venida del señor Berma a Guatemala, la importancia para los Estados Unidos de que en Guatemala se consolide la democracia. Es decir, las relaciones de Guatemala con Estados Unidos a nivel comercial son relaciones muy amplias, pero también existen relaciones a nivel de la lucha antidroga, y también existen relaciones importantísimas a través del tema de migrantes y en temas de seguridad, indiscutiblemente. Entonces a Estados Unidos le interesa realmente un régimen que pueda colaborar en estas áreas con Estados Unidos. Y en ese caso, la venida del señor Berma viene a ratificar la necesidad, digamos, y la urgencia de Estados Unidos para que en países como Guatemala, que es un país muy importante dentro del Triángulo Norte de Centroamérica, pueda realmente establecer unos lazos importantes y afianzar esos lazos a partir de un proceso democrático y de reconocer realmente la voluntad del pueblo de Guatemala, que se expresó en las urnas electorales el 20 de agosto y que le dio una amplia victoria al candidato Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta Karin. ¿Verdad? Yo creo que esto es importante. Es fundamental para Estados Unidos el contar con un aliado como Guatemala. Pues les agradecemos mucho a ambos que nos estén acompañando en este espacio de Hora 15. Les rogamos que se mantengan en la línea telefónica y ya retomaremos la conversación tanto con el doctor Carlos Fernández como con el licenciado Sandino Asturias. Seguimos discutiendo sobre coyuntura postelectoral. Está escuchando por Emisoras Unidas, Hora 15.
Ya estamos de regreso con nuestros dos invitados, tanto con el doctor Carlos Fernández como con el licenciado Sandino Asturias, y estamos hablando un poco de la coyuntura postelectoral. Licenciado Asturias, hablemos del otro tema que ponía Juan Carlos sobre la mesa, esta comparecencia de un poco más de 6 minutos de la fiscal general Consuelo Porras ayer por la noche. Lo hizo con casi 2 horas de retraso y básicamente dijo algo que hay que destacar, que el Ministerio Público estaba de puertas abiertas y que si se tenía alguna duda o alguna pregunta de algo, pues lo único que había que hacer era acudir. Hoy el Movimiento Semilla presentó por 31. Por 31 ocasión el expediente de su caso y les dijeron pues que no. Y también se declaró bajo reserva por solicitud del Ministerio Público la audiencia de primera declaración de la abogada Claudia González. De hecho, llegaron una serie de diplomáticos a personarse, a apoyarla, a acompañarla, y pues cerraron la puerta y se tuvieron que ir. Así que hablemos de esta aparente contradicción, licenciado Asturias. Totalmente. Creo que estamos viendo, digamos, una narrativa, un discurso, creo que influenciado mucho por las protestas sociales nacionales que se han dado en los departamentos y en el país sobre la irregularidad del proceder del Ministerio Público y la responsabilidad que tienen las autoridades sobre lo que está pasando. Creo que es mucho más allá que el caso Semilla. Lo de Claudia González es otro ejemplo de arbitrariedad e irregularidad, y estamos teniendo decenas de casos que van en 2 líneas. Pareciera que el Ministerio Público, este Ministerio Público es muy eficiente en soltar a todos los corruptos que estuvieron procesados en etapas anteriores. Lo que estamos viendo es una cadena de libertades ayudadas por el Ministerio Público para un sector que fue procesado, y una persecución dirigida y ordenada contra actores importantes del litigio de la justicia, desde periodistas, comunicadores, abogados, jueces, fiscales, etcétera. Entonces, creo que las protestas generales y el pedido de renuncia es la principal razón por la cual se da esa conferencia de prensa ayer, para decir que no es cierto y que ellos siguen siendo independientes, y que lo que se quiere romper es el plazo constitucional de su mandato, pero en realidad hay una demanda ciudadana general sobre el pedido de renuncia por todas estas arbitrariedades. Los Semilla es uno más. Las arbitrariedades son generales sobre la actuación del Ministerio Público. Entonces, creo que lo que estamos es en un momento, primero, de definición social. También los periodos constitucionales del presidente Pérez Molina se tuvieron que romper porque la ciudadanía dijo basta ya. Creo que la ciudadanía está diciendo basta ya de estas arbitrariedades que se siguen cometiendo, y por lo tanto lo que estamos enfrentando es también un proceso de participación ciudadana legítima sobre el actuar totalmente anómalo y para intereses particulares que está desarrollando el Ministerio Público, y por lo tanto no veo cómo lo puede justificar ni cómo puede justificar sus actuaciones. Por lo tanto, se está defendiendo. Pretendió tener a Almagro sentado durante la conferencia de prensa, lo cual no se prestó Almagro para eso, y tuvo que dar esa declaración defensiva sobre lo que claramente se ha dicho, que también todos los ataques que sigue haciendo contra el Tribunal Supremo Electoral, contra el Movimiento Semilla, contra los digitadores, contra todo el proceso electoral, al final del día y al final del tiempo, sí es pretender cambiar el resultado electoral, y sí es pretender dar un golpe de Estado. Doctor Fernández, ayer durante esa misma alocución que tuvo la fiscal general María Consuelo Porras, reafirmó en múltiples ocasiones que el Ministerio Público
es un ente eminentemente técnico, decía ella, y que en ningún momento se ha pretendido violentar la voluntad ciudadana modificando los resultados. Ella decía que siendo un ente eminentemente técnico, así lo dijo, no se podía modificar la voluntad ciudadana del voto. ¿Usted ve algún tipo de inconsistencia en el discurso de la fiscal general? Totalmente. Yo creo que la narrativa de ella el día de ayer es una narrativa contraria a los hechos. Es decir, en la realidad, el Ministerio Público ha actuado en contra de aquellos sectores que alzan su voz, en contra de aquellos sectores que evidentemente están por un régimen democrático, están por que se evite la cooptación del Estado, está en contra de aquellos que se quieren perpetuar en el poder, que tienen intereses, y efectivamente ella defiende a esos grupos de poder que efectivamente quieren perpetuarse en el poder, que tienen intereses más allá de quedarse en el poder, que quieren impunidad evidentemente, y por eso es que su accionar ha sido en contra de todos aquellos que levantan la voz, como ya se dijo, jueces, periodistas, en general comunicadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, etcétera. Hasta tuiteros, ¿no? Exactamente, hasta tuiteros. Entonces, lo que ella dice es lo contrario a los hechos. En la realidad, en los hechos, el Ministerio Público defiende a esos intereses del poder en Guatemala. En ese sentido, yo creo que la sociedad guatemalteca, la ciudadanía, no cree lo que dice en este caso, la jefa del Ministerio Público. Realmente nos parece que es una cosa totalmente incongruente. Lo mismo dijo una candidata que era evidentemente muy buena técnica y que estaba cumpliendo un papel técnico, pero evidentemente la sociedad guatemalteca, la ciudadanía, sabe lo que la fiscal general está haciendo a favor de aquellos que quieren quedarse en el poder, que aquellos que tienen intereses más allá del poder per se, digamos, ¿verdad? Licenciado Asturias, ¿a quién le hablaba la doctora Porras ayer? ¿A quién intentaba convencer si su discurso contraviene los hechos menos de 12 horas más tarde? Bueno, yo me imagino que está hablando al interior de su camarilla también, ¿verdad? O sea, el tratar de enropar su actuación con legalidad, con visión técnica, pues es un discurso interno para no aceptar realmente en qué intereses está involucrada y hacia quién, para quién trabaja en el fondo de el debilitamiento institucional. Creo que el llamado renuncia social, el llamado renuncia es legítimo. Me parece que no es legítimo tener una fiscal general que tiene rechazo nacional y que además se suma, porque esto también es importante, que estos grupúsculos perdedores de las elecciones que ahora están haciendo oraciones y cadenas de oración por la soberanía de Guatemala, etcétera, pues son los mismos que tienen la narrativa del fraude, y es absolutamente falso que haya habido fraude en Guatemala, y mucho menos a favor del movimiento Semilla. Y entonces la narrativa que ella va desarrollando a través de sus investigaciones es darle alimento a esta narrativa del fraude. Entonces sí está entorpeciendo las elecciones, sí está ocasionando un daño a la democracia, y sí me parece que es muy clara la ciudadanía de que perdió la confianza y que debe irse del Ministerio Público. Doctor Fernández,
¿Hay algún tipo de responsabilidad política de parte del presidente Giammattei en este caso? No le estoy hablando de una responsabilidad jurídica. Ese tipo de responsabilidad es absolutamente personalísima, pero me refiero a la responsabilidad política tomando en cuenta la forma en la que fue designada la fiscal general María Consuelo Porras con un proceso de comisiones de postulación del cual el Ministerio Público hace mención de que ella cumplió con el proceso, pero yo le recuerdo que en aquel momento hubo una serie de comisionados que a viva voz decían que no la consideraban idónea para el cargo, pero que respetaban y acataban la resolución en su momento de la Corte de Constitucionalidad. Totalmente. Yo creo que desde el momento en que se nombra a Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público en su segundo mandato, hay una total responsabilidad política del actual presidente en nombrar a una fiscal que ya había demostrado realmente ser ineficiente en el sentido de atacar, digamos, desarrollar todas sus baterías en contra de todos aquellos sectores de la sociedad guatemalteca que estaban alzando la voz en todas esas voces, digámoslo. Entonces a mí me parece que realmente en ese momento, cuando se alzan las voces desde las mismas comisiones de postulación, indicando que era inadecuado la reelección del actual fiscal general, yo creo que existe una irresponsabilidad, una responsabilidad política realmente del presidente. Pero creo que esto, más que allá de una responsabilidad política, es parte de una estrategia, de esa estrategia bien montada de cooptar todas las instituciones públicas y de realmente, a partir del Ministerio Público, realizar un proceso de judicialización en contra de esas voces disidentes. Es decir, y preparar las condiciones para lo que se pueda venir en un proceso electoral, para lo cual realmente ellos no estaban preparados, no sabían ni por asomo que Bernardo Arévalo iba a ser el candidato que pasaba a la segunda vuelta. Sus escenarios eran 4 posibles candidatos, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte también de una estrategia bien montada de poner en el Ministerio Público o de nombrar en el Ministerio Público a una persona incondicional y que siguiera las directrices dictadas desde el gobierno central. Licenciado Asturias, hablemos un poco sobre la transición y los protagonistas de la transición. El presidente electo ya anunció que renuncia a 2 de las comisiones a las cuales pertenece en el Congreso de la República, pero se mantendrá en otras 2. Jugará el rol dual de presidente electo y de diputado, por lo menos eso de momento. ¿Qué nos dice de esto? Bueno, en primer lugar, frente a los ataques y frente justamente a la judicialización y a la utilización del Ministerio Público como arma política, pues Bernardo Arévalo tiene que seguir protegido por ser diputado, para estar protegido y tener ante juicio antes y después de la transición. Pero la tiene como presidente electo también. Sí, no la necesita como diputado, a eso es a lo que quiero llegar. Sí, pero sí, toda la protección que tenga será poca frente a estos ataques espurios que quieren dejarlo sin partido, quieren dejarlo sin comisiones, quieren dejarlo lo más debilitado posible. O sea, esa es la intención política. La intención política, que por supuesto viene de todos los candidatos perdedores y de toda la estructura esta del pacto de corruptos, es intentar tener un presidente débil. Esa es la intención. Lo que nunca sospecharon y nunca imaginaron es que esta vez la ciudadanía le diera la espalda al dinero, a la corrupción, al discurso conservador, al discurso autoritario, al discurso buquelista. Todo eso fue derrotado con Bernardo Arévalo a la cabeza de la presidencia. Entonces, la transición es un proceso más técnico que político, porque es encontrar a las instituciones salientes entregando, entre comillas, cuentas de cómo queda
la institucionalidad, los presupuestos, etcétera. Y esto es un proceso que más será acompañado por los nuevos ministros que Arévalo nombrará a la brevedad. Es decir, este es un proceso más de ministerio a ministerio que de la presidencia a la presidencia. Ahora bien, licenciado Asturias, solo lo voy a interrumpir 30 segundos. Es que hay gente que dice que probablemente a Bernardo Arévalo no le conviene dar a conocer los nombres de su gabinete porque podrían incluso empezar a criminalizar a estos futuros ministros o ministras. Bueno, pues es parte del escenario de criminalización y judicialización al cual estamos sometidos. Es decir, efectivamente, esos riesgos están. Los riesgos a que empiecen, si hoy iniciar un proceso y dejan encarcelada a una abogada que defiende criminalizados, o sea, ya no podemos esperar cualquier cosa de este Ministerio Público. Por lo tanto, me parece muy razonable todas las condiciones que se generen para proteger a estos nuevos ministros, pero me parece que la transición tiene que ser a través de un proceso técnico y un proceso donde, por ejemplo, ya ICEFI ponía la alerta de que un primer punto central tendría que ser el presupuesto, cosa que el gobierno no esperó a la transición para ingresar el presupuesto al Congreso de la República. Entonces, ¿qué tanta voluntad política hay realmente para que, por ejemplo, el presupuesto, que es la herramienta principal para gobernar, sea parte del proceso de transición cuando ya lo sacó del Ejecutivo y lo mandó al Legislativo? Estos son los temas de profundidad, los temas que habrá que acompañar políticamente, socialmente, para que esto cada día, cada peso se vaya dando en función de finalmente tener presidente en funciones y nuevos proyectos y nuevos cambios que necesita el país. Doctor Fernández. Vamos a la pausa, Juan Carlos. Vamos a la pausa. Doctor Fernández, lo dejamos en el arranque. Regresamos para conversar con usted. Continúe escuchando por Emisoras Unidas, Hora 15.
Y estamos conversando tanto con el licenciado Sandino Asturias como con el doctor Carlos Fernández sobre la coyuntura actual. Y bueno, le corresponde ya el turno al doctor Fernández, al que lo dejamos así como solo con el arranque. Doctor, le tengo una pregunta que es muy profunda, pero la verdad es que creo que nos podría ilustrar de qué momento estamos viviendo. Guatemala en su momento ha elegido a criminales confesos y condenados por el ejercicio del poder, y aún así, al menos que yo recuerde, nunca habíamos estado en un conflicto postelectoral de este calibre. ¿Qué está pasando, doctor? Sí, yo creo que es ese sistema que evidentemente se niega a morir, digámoslo, ¿verdad? Y que está haciendo todo lo posible y hasta lo imposible para continuar gobernando, continuando en el poder. No quieren perder sus privilegios. Entonces, evidentemente, han habido y hay políticos que son criminales confesos y que se mantienen en el poder, pero realmente nunca se había llegado a una situación tan particular, tan complicada en este país, tan difícil. Creo que es una situación inédita en la historia de este país a partir de la llamada transición democrática. Nunca nos íbamos a imaginar, evidentemente, lo que está sucediendo, ni por asomo. Es decir, son esos estertores, esos coletazos de ese sistema que evidentemente niega a perder sus privilegios y que se unen en esos sectores ultraconservadores en este país que comienzan a desarrollar una serie de narrativas y una serie de acciones que evidentemente han llevado a establecer inclusive a decir que hubo fraude, cuando doctor, sabemos que... Doctor, disculpe que lo moleste, con toda la pena, necesito ir a tribunales. En un momento le devuelvo la palabra, doctor, perdóneme, estoy en la torre de tribunales, es Oscar Canela. Adelante, Oscar. Efectivamente, Juan Carlos, hace algunos minutos ha finalizado en este caso ha sido suspendida la audiencia de primera declaración de la abogada y exmandataria de la extinta CICIG, Claudia González. Esta diligencia que se llevó a cabo a puerta cerrada luego de que el caso fuera declarado bajo reserva judicial. Cabe señalar que una vez finalizada la jornada de este día, la abogada explicó que durante la audiencia el Ministerio Público procedió con la intimación de hechos y la declaración de ella. En este caso, la audiencia de primera declaración se reanuda el próximo 13 de septiembre. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Doctor, perdóneme, le quité la palabra, disculpe usted, doctor. ¿Y podemos agregar algo de esto que recién acaba de pasar, doctor Fernández? Sí, es lamentable. Yo creo que es un hecho más de ese proceso de judicialización, de ese proceso de venganza, diría yo, en contra de aquellos jueces, aquellos operadores de justicia que evidentemente estuvieron apoyando el proceso de la CICIG en Guatemala. A mí me parece lamentable lo que está sucediendo en contra de Claudia González, una abogada de mucho prestigio, una abogada que realmente ha trabajado defendiendo a muchas personas implicadas y judicializadas por este régimen. Yo creo que esta situación ya ha rebasado y va a seguir y rebalsa realmente las posibilidades de que en Guatemala podamos encauzarnos por la senda de la democracia, y que creo que estos meses de la transición van a ser meses muy complicados porque va a seguir el concepto de este gobierno de dejar la mesa limpia, de limpiar realmente de todo aquello que huela a oposición, aquellas voces disidentes. Entonces me parece que es un proceso inédito realmente, muy fuerte para el país, y esperemos que la ciudadanía responda. El día de ayer fue interesante las manifestaciones pidiendo la renuncia de Consuelo Porras, y realmente fue una demanda a nivel nacional. Hasta en las CPRs, las poblaciones en resistencia, las comunidades de población en resistencia alzaron su voz en demanda de la renuncia de la fiscal general.
Yo creo que esta situación puede irse agudizando más y esperemos que esto no caiga en un proceso de provocación que pueda provocar algunos disturbios sociales, que es lo que realmente podría buscar el actual régimen para imponer algún estado de excepción y actuar de una forma más discrecional en contra de la ciudadanía y en contra de la sociedad guatemalteca. Muy bien, cerramos con las conclusiones del licenciado Sandino Asturias y sí quisiera, por favor, que haga referencia a esto que recién acabamos de escuchar con respecto al caso de la licenciada Claudia González. Regresa a Mariscal Zavala y la rendición de su primera declaración tendrá que terminar el 13 de septiembre. Bueno, lamentable, y toda la solidaridad con Claudia. Me parece que es de lo que estamos hablando el día de hoy. O sea, un ministerio público que sesga las investigaciones en intereses particulares, que ni siquiera permite el derecho de la defensa, porque es defensora de jueces, fiscales criminalizados, y me parece que es una muestra más de lo que estamos hablando en general. No son objetivas, no es transparente, no es técnico, es un ministerio público que es una herramienta para la dominación de un sistema que está muriendo, que está acabado, que la ciudadanía le dio el voto a Bernardo Arévalo para cambiar esto justamente. Esto es lo que tiene que cambiar en Guatemala, esto es lo que tenemos que cambiar en Guatemala, lo ha dicho muy claramente Bernardo Arévalo, y será esto una parte del proceso de transición, cómo hacemos para limpiar ese ministerio público y cómo hacemos para transformar este país a profundidad. No podemos tener instituciones cooptadas trabajando para intereses espurios. Todos los delincuentes están quedando libres y toda la gente que luchó por la justicia está siendo criminalizada y procesada. Entonces, ¿cuál es la objetividad y cuál es lo técnico que dice que es el Ministerio Público? Así es que llamar a la ciudadanía a seguir en esta lucha por rescatar Guatemala, por cambiar Guatemala y porque tengamos un país diferente, y tenemos un nuevo líder que se llama Bernardo Arévalo para continuar este proceso de transformación. Muchísimas gracias a ambos, tanto al doctor Fernández como al licenciado Sandino Asturias, por habernos acompañado en este espacio de hora 15. Gracias por su análisis. 15 horas con 54 minutos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Entrevistas, comentarios, debate esta tarde por Emisoras Unidas en Hora 15.